recibiendo un montón de cosas de otros sujetos que no están ni reconociendo ni valorando. Que ese protagonista del sueño americano, alguien le ha criado cuando era niño. Alguien se hará cargo cuando se ponga enfermo. Alguien se hará cargo de él cuando esté viejo. Alguien criará a sus hijos o a los hijos de su misma generación si queremos que sobreviva el conjunto social. Entonces lo que decimos es el individualismo y la competitividad. No todo el mundo actúa individualistamente, porque si todo el mundo actuara de manera individualista y competitiva, la sociedad se hundía pasado mañana. Tiene una contracara el individualismo, que es el sacrificio y la inmolación, la ética reaccionaria del cuidado que se impone a las mujeres y podríamos decir también el neoservilismo. Entonces, para que las clases pudientes sean autosuficientes, hay clases sirvientes. Para que los hombres se crean autosuficientes, siendo lo más de lo más en el mercado, hay quien se queda en casa sacando la vida cotidianamente adelante. Entonces decimos, si vamos a criticar el individualismo, vamos a criticar también la contracara de la inmolación y del sacrificio. Y vamos a denunciar que esto está profundamente vinculado a la construcción diferencial de la masculinidad y de la feminidad. Dicho de otra manera, que la construcción de la idea de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre a día de hoy es perversa. Entonces, que tenemos que hacer un cuestionamiento de raíz del binarismo heteronormativo, de la masculinidad y de la feminidad, si queremos hacer una crítica al capitalismo. Y ya no me voy ni siquiera a esta cosa escandalosa. Para poder hacer una crítica al sistema capitalista necesitamos hacer una crítica a la construcción sexual y diferencial de los sujetos, porque somos, dice una compañera, sujetos dañados. Tanto la masculinidad del éxito individualizado en el mercado como la feminidad de la ética reaccionaria del cuidado son identidades dañadas y perversas que necesitamos poner patas arriba, ¿no? Entonces, todos estos elementos desde los feminismos planteamos que tienen que estar en el debate, ¿no? Y respecto al cómo sostener la vida, porque la pregunta, volviendo para atrás, es ¿qué vida queremos vivir? Y la segunda pregunta es ¿y cómo queremos hacer posible esa vida? ¿Cómo queremos poner sus condiciones de posibilidad? Y aquí, en primer lugar, del ecologismo, la idea fuerte de que, sea como sea, tiene que ser dentro de los límites del planeta, bajo un criterio de sobriedad. Sobriedad en el consumo de materiales y de energía y sobriedad en la generación de residuos. De decrecimiento del consumo de materiales y de energía y del decrecimiento en la generación de basura. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, la idea fuerte del decrecimiento, de que necesitamos quitar poder de crecer las esferas movidas por la lógica de acumulación de capital, que es una lógica que ataca la vida, decíamos antes. Entonces, tenemos que decrecer las esferas movidas por la lógica de acumulación de capital. Y para esto tenemos muchas herramientas. Tenemos herramientas de reformas fiscales, tenemos herramientas de expropiaciones, herramientas de nacionalizaciones, de recalificaciones del suelo, de regulaciones de otro modo de los distintos mercados. Tenemos la capacidad de no firmar un tratado de libre comercio. Entonces, tenemos mecanismos para decrecer las esferas movidas por la lógica de acumulación y esto es absolutamente urgente. Pero lo que decimos desde el feminismo es que esto se tiene que acompañar de un movimiento simultáneo que incida en la base invisibilizada del sistema socioeconómico, que es a lo que de momento estamos llamando un proceso de democratización de los hogares. Tenemos que democratizar las casas. Y esto pasa, decimos, al menos por tres cuestiones. Primero, por una distribución radicalmente equitativa de los trabajos y de los recursos dentro de las casas. Por una revalorización cotidiana de los distintos trabajos y de las tareas. Entonces, tenemos que meternos en la vida cotidiana de la gente para construir esa vida cotidiana de una manera distinta, de una manera igualitaria y no basada en la desigualdad y la explotación como a día de hoy. Segundo, tenemos que reconocer la pluralidad de formas de convivencia y fomentarla. Tenemos que ir hacia la construcción de fórmulas de convivencia que sean libremente elegidas y al mismo tiempo comprometidas con las distintas dimensiones de la vida, también cuando la vida se pone gris y chunga. Entonces tenemos que construir fórmulas de convivencia plurales y diversas y reconocerlas y darles los mismos derechos. Y tenemos que sacar un montón de cosas que ahora mismo se hacen en las casas fuera, porque en última instancia en las casas es donde se está absorbiendo el conflicto capital-vida. Entonces tenemos que sacar un montón de cosas fuera. Decimos, con urgencia, las tareas más directamente vinculadas a hacerse cargo de la vulnerabilidad de la vida, de las dimensiones más vulnerables de la vida, de la niñez, de la enfermedad, de la vejez, de la dependencia, pero más allá, lo que hay que sacar de las casas, decimos, es precisamente la responsabilidad de sostener la vida. Porque la idea última es que la responsabilidad de sostener la vida no tiene que ser privada
privada en los hogares, sino que tiene que ser colectiva, en el común. Entonces, el planteamiento feminista se convertiría como en eje de la propuesta, decrecer las esferas movidas por la lógica de acumulación para sacar la responsabilidad de sostener la vida fuera de las casas y ponerla en lo común. Y el debate está y en qué tipo de instituciones socioeconómicas queremos asumir esa responsabilidad colectiva en sostener la vida, usando, entre otros, los recursos que le quitemos al capital. Y aquí tenemos un debate, tenemos debates. Hay gente que apuesta más por lo público, hay gente que apuesta más por los comunes, lo común, bienes comunes, como queramos llamarlo, gente que apuesta más por la autogestión, gente que apuesta por la economía social y solidaria. Entonces, aquí tenemos debate. En concreto, en el libro, lo que se intenta plantear es que no tenemos por qué ver estas fórmulas como mutuamente excluyentes, sino como que pueden complementarse y apoyarse, entre otras cosas, para responder a lo que podríamos llamar las distintas escalas de la interdependencia. Que hay dimensiones de la vida que podemos gestionar en un nivel muy de cercanía, muy de autogestión, otras que exigen un nivel un poco más amplio de lo comunitario, podríamos decir, y otras que tienen que ver con algo a lo que podríamos llamar lo público, no entendiendo lo público como lo estatal burocrático, sino como un público democratizado, ¿no? Entonces, digamos, aquí estaría el debate. Y estos son como, pues eso, la propuesta final de crecimiento ecofeminista, ¿no? En última instancia, vuelvo a lo del principio, la propuesta es hacer un debate radicalmente democrático sobre cuál es nuestro horizonte de utopía, es decir, qué vida queremos vivir, a qué vamos a llamar buen vivir y cómo vamos a hacerlo posible. Y aquí nos enfrentamos al problema de que muy bien, muy bonito, un debate radicalmente democrático si no tenemos estructuras para la democracia radical. Entonces aquí tenemos el problema de cómo se engarza la crisis socioeconómica con la crisis política, ¿no? La crisis de representación o como queramos llamarla. Entonces el planteamiento de que tenemos que ir construyendo otras formas de organizar la vida, otras formas de pensar y sentir la vida, al mismo tiempo que vamos construyendo también otras formas políticas que nos puedan acercar a la democracia directa y radical o que nos hagan abandonar el nombre mismo de democracia, ¿no? Ayer lo discutíamos y había quien decía que tenemos que abandonar la misma idea de democracia. En última instancia, que todo este debate socioeconómico tiene que ver también con el debate sobre las estructuras políticas, que es, además, uno de los que tenemos ahora mismo como en el candelero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que así lo dejo aquí, sobre todo para que tanto debate, que de verdad pueda haber algo.